Buenas tardes, doctor Leonardo Cruz. Mi nombre es Camila Gene, soy estudiante de la Universidad Externada de Colombia y hago parte de la clase de Derecho Penal. El tipo penal que yo escogí es la usura, que se encuentra en nuestro Código Penal. Pero para yo hablar de la usura, primero quiero hablar y hacer una introducción sobre los intereses. En un principio e históricamente los intereses fueron rechazados por la Iglesia Católica, por ejemplo, pero nuestras corrientes económicas lo fueron aceptando y hablaron del costo-oportunidad, que es lo que ahorita se podría llegar a entender como interés. ¿Por qué costo-oportunidad? Porque es aquello que usted dejó de hacer o de recibir, no es el tiempo, sino lo que usted pudo haber hecho con eso y no lo hizo. Entonces, se pregunta que si los intereses están en el ordenamiento jurídico. En realidad no lo están, pero no es que no estén, o sea, no lo ha nombrado el ordenamiento jurídico, pero sí la jurisprudencia, en el artículo 68 de la Ley 45 del 90, que es lo que entendemos por intereses. Entonces, en un concepto, ¿qué son intereses? Los intereses es una suma de dinero que se generan única y exclusivamente porque el dueño de ese dinero indispuso ese dinero a favor de un tercero, y por eso se causan intereses. Los intereses se pueden dividir en muchas clases. Están los intereses financieros, por así decirlo, el interés compuesto. Está el interés jurídico, que está entonces nuestro interés legal, que es el 6% anual, el interés convencional, que es cuando las partes lo pactan, el índice bancario corriente, que es el IBC, que lo determina la superintendencia. Eso es muy importante. Y están estos intereses. También están los intereses en el momento en que se causan, que pueden ser remuneratorios o moratorios. Remuneratorios son esos intereses que se causan en un lapso determinado. Pero entonces, ¿cuáles serían los moratorios? Los moratorios es cuando en ese lapso de tiempo determinado ya pasó y no los cumplieron, entonces se denominan moratorios. ¿Por qué importan? Porque esos intereses, porque el momento en que se causan importan. Esto viene a tener relevancia porque estamos ante regímenes, que pueden ser régimen civil, régimen comercial. Un ejemplo de esto es el régimen civil. En el régimen civil, por ejemplo, los remuneratorios no se presumen. ¿Qué quiere decir que no se presuman? Es decir, que si las partes no lo establecen, pues no se cobran. Pero entonces, ¿qué pasa si yo lo establezco? Si yo digo, listo, voy a cobrar intereses remuneratorios, pero no digo la tasa, entonces se cobrarían 6% anual, que puede decir que es la tasa legal, ¿sí? Pero entonces, si yo digo, yo los quiero pactar a un número de tasa, que sería convencional, que es cuando las partes lo pactan, acá viene el delito del que yo quiero hablar, que es el delito de usura. Si yo me excedo, ¿qué es lo que me exceda? A 1.5 el IBC, yo estaría incurriendo en el delito de usura, porque yo ya estoy cobrando de más esos intereses. ¿Dónde se encuentra la usura? La usura se encuentra en nuestro Código Penal, como lo he dicho anteriormente, en el título 10, que están los delitos contra el orden económico y social. Entonces, ¿qué es la usura? Podemos leerla, que es lo que yo ya he venido repitiendo, que es el que recibe o cobra directo o indirectamente a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicio a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el periodo correspondiente están cobrando los bancos según la certificación de la superintendencia bancaria, que fue lo que yo dije anteriormente. El verbo rector acá sería que se cobre de más, que exceda. Ese sería el verbo. Los sujetos, por ejemplo, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona a la que se le está incurriendo en el delito, y el pasivo es al cual ese bien jurídico se le está causando un daño. Entonces, ¿qué dice nuestra jurisprudencia, por ejemplo, de la usura? La jurisprudencia decía algo muy importante,
que a mi parecer, y fueron 3 cosas que decía. Lo primero, hablaba de que uno en un proceso lo que busca pues ante todo es la verdad, también busca pues que no exista impunidad, pero hablaba de algo muy importante que fue un tercer elemento, y era que decía que también la usura venía a ser un tipo penal porque es un castigo. Entonces llega a ser ya un castigo pecuniario, porque ese daño que a usted se le causa, donde se le miente, donde se hace un exceso con toda la intención de causarle pues a usted ese daño, puede haber un resarcimiento. Entonces ese resarcimiento puede ser pecuniario por ese daño causado. También en el artículo 305 del Código Penal hay cárcel, entonces puede haber cárcel de 2 a 5 años, puede incurrir en prisión y puede también cobrársele de una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales, y se le puede adicionar según el caso en concreto. Entonces, voy a dar un ejemplo de usura. Otro ejemplo de usura es, por ejemplo, un préstamo de dinero. Acordamos, usted me va a prestar X cantidad de dinero a un interés, ¿sí? Ese interés, ¿qué pasa si se excede? Yo como persona, como sujeto activo, como sujeto pasivo, al cual se me están causando este daño, ¿qué hago? Entonces ahí una de las soluciones es interponer una querella ante la fiscalía para que se le resuelva. Y eso es todo lo que yo tengo por decir sobre este delito importante como el de la usura. Muchas gracias.